¿Cómo vencer el miedo a través del Espíritu Santo? Quizás una de las emociones más universales que atraviesa todas las edades, culturas, niveles sociales e incluso los ambientes religiosos, sea el miedo. Puede surgir de forma súbita, como ese frío en el estómago antes de una entrevista, un viaje, una noticia inesperada. O puede ser ese compañero silencioso, presente en las madrugadas sin sueño, en la mirada siempre desconfiada, en la preocupación constante por el mañana o por lo que aún puede suceder. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿será que voy a poder? ¿Y si no sale bien? ¿Cómo proteger a quienes amo? El miedo es tan antiguo como la humanidad y nuevo con cada desafío. ¿Has notado cómo el miedo cambia nuestra rutina? Personas dejan de buscar mejores empleos, de declararse a quien aman, de comenzar un curso, de salir de casa, de enfrentar una conversación difícil, todo por miedo al fracaso, al rechazo o a la soledad. El miedo inhibe, reprime y paraliza sueños y proyectos. Aparece en las cosas grandes y en las pequeñas, en la inseguridad de conducir, de hablar en público, en la ansiedad al abrir un examen médico, o en la preocupación por la situación financiera. Existen también esos miedos silenciosos, como el miedo a la muerte, al abandono, a la opinión ajena, a envejecer, a lo incierto, a lo desconocido y al futuro mismo. En nuestros hogares, donde debería habitar la paz, ¿cuántas veces el miedo ocupa el centro de la mesa? Miedo a perder la familia, el empleo, miedo por los hijos, a enfermar, a quedarse solo. En tiempos de crisis sociales, pandemias, guerras y noticias cada vez más aterrorizantes, el miedo adquiere nuevos rostros y se presenta como sombra sobre la generación. No es vergonzoso sentir miedo, pero la vida nos invita a elegir. ¿Seremos rehenes del miedo o usaremos las armas espirituales para vencerlo? La Biblia está llena de personajes que enfrentaron el miedo. Moisés tembló ante la misión de volver a Egipto. Josué fue animado una y otra vez. No temas, ni te desanimes. David huyó del rey Saúl, se escondió en cuevas y escribió salmos en el borde entre la confianza y el pánico. Elías, que desafió reyes, después se escondió bajo un árbol pidiendo morir. Incluso los discípulos de Jesús, después de tanta convivencia con el Maestro, se encerraron por miedo a los judíos después de la crucifixión. El miedo es legítimo, pero no puede ser el rey. Aquí, el secreto no está en la ausencia total de miedo, imposible para los humanos, sino en la superación del miedo por el poder de una presencia superior, el Espíritu Santo de Dios. Jesús nunca prometió una vida sin desafíos o peligros. Más bien, advirtió, en el mundo tendréis aflicciones. Sin embargo, dio la clave contra el miedo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y no solo eso, prometió enviarnos al Consolador, el Paráclito, aquel que nos asiste, nos llena de poder, nos guía en los valles oscuros, nos fortalece ante las amenazas y nos capacita para vencer el miedo con valor sobrenatural. El Espíritu Santo es más que un sentimiento, es la presencia viva de Dios en nosotros. Moisés, ¿cómo el Espíritu Santo transforma el miedo en valentía? ¿Alguna vez te has sentido demasiado pequeño frente a un desafío? ¿Pensaste en huir en vez de enfrentar un problema? Tal vez, al mirar tu propia historia, recuerdes fácilmente momentos en que el miedo al fracaso, al rechazo o a no ser suficiente detuvo tus pasos y robó tu paz. Por más real y sencillo que esto sea, debes saber, Moisés estuvo exactamente en ese lugar y su transformación es la prueba de cómo el Espíritu Santo actúa para que personas comunes venzan los mayores miedos. Vamos a seguir de cerca la historia de Moisés. Él no empieza como un héroe de la fe, confiado y listo para cualquier batalla. Al contrario, nace en un ambiente de amenaza, escondido por su madre para escapar de la sentencia de muerte decretada por el faraón. Crece entre dos mundos. No pertenece del todo ni a Egipto ni al pueblo hebreo.
Ya adulto, presencia la opresión de su pueblo y tomado por la furia, mata a un egipcio. El miedo lo persigue. Ahora, además del peso de la culpa, Moisés se convierte en fugitivo. Huye al desierto, recomenzando como pastor, lejos de los palacios y las responsabilidades. Piensa ahora en tu vida. ¿Cuántas veces intentaste escapar del pasado? ¿Cuántas veces tuviste miedo del juicio, de la presión, de las consecuencias de tus actos? Moisés pasó 40 años en el anonimato, probablemente creyendo que ese sería su destino. Vivir lejos de problemas, en una rutina previsible, como tantos de nosotros deseamos después de las decepciones. Pero Dios no olvida sus planes. Cuando Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente, un episodio extraordinario narrado en Éxodo 3, el miedo es el primer sentimiento que lo invade. Moisés ve lo imposible, un arbusto que arde sin consumirse, y desde el fuego, una voz: Moisés, Moisés, yo soy el Dios de tu padre. Es el encuentro del pasado, presente y futuro. Moisés reacciona igual que nosotros, lleno de inseguridad y temor. Cubre su rostro, teme mirar a Dios, se distancia y plantea preguntas llenas de miedo. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? ¿Y si no me creen? No soy elocuente. Una serie de justificaciones típicas del miedo. Has respondido así a Dios, a la vida, a ti mismo. Te has enfocado en tus defectos, tus fallas, tu historia, y pensado: no puedo, no soy capaz, no es para mí. El miedo siempre buscará argumentos: falta de capacidad, de recursos, de aceptación, de una historia limpia. Moisés estaba preso del ciclo del miedo. Huida, justificación, indecisión. Tal vez ahora mismo también estés frenando un llamado, una oportunidad, un proyecto, un nuevo comienzo, porque solo ves limitaciones y riesgos en ti. Pero el punto de cambio en la historia de Moisés, y puede serlo en la tuya, no está en las habilidades naturales, ni en un ataque repentino de valentía. La respuesta de Dios a todas las preguntas no es un plan milagroso, sino una promesa de presencia. Yo estaré contigo. Es el Espíritu Santo, el Dios que nos suelta nuestra mano y no nos abandona en el valle de las excusas. Después de esto, Dios muestra señales concretas, hace milagros, usa la propia boca de Moisés, aunque sea débil, forma su liderazgo en el ambiente del miedo superado, jamás en el orgullo o la perfección. Así actúa el Espíritu Santo, no elimina nuestras debilidades, sino que las ocupa y transforma. Moisés va, enfrenta al faraón, convoca al pueblo, realiza milagros, ya no con su fuerza, sino con el viento de Dios soplando en cada paso. Cuando surgen las primeras crisis en Egipto, cuando el pueblo se queja, cuando el mar se convierte en barrera, Moisés acude al Señor. El Espíritu de Dios dirige su voz. Dile al pueblo que marche. Valentía es avanzar, aunque haya miedo, haciendo lo que Dios mandó. El miedo existe, sí, pero no es soberano cuando el Espíritu guía el camino. Y en tu vida, ¿cómo va tu relación con esa presencia que no te abandona? ¿Cuántas decisiones quedan paralizadas por miedo al incierto, a la crítica o al fracaso? ¿Te has dado cuenta de que detrás de los mayores testimonios de fe siempre hay historias de personas comunes que muy en el fondo sentían el mismo miedo, pero aprendieron a confiar en el Dios que las acompaña? El secreto no es ser intrépido, sino dejarse guiar por el Espíritu. Moisés también tuvo días de dudas, quejas, debilidad, pero no se detuvo. Tú también puedes avanzar paso a paso, reconociendo tus límites, pero eligiendo confiar que donde falta valentía, el Espíritu suplirá con poder y gracia. El miedo, cuando se enfrenta en la presencia de Dios, se transforma en aprendizaje y puente hacia la valentía. Un Moisés temeroso se convierte en libertador. Y tú, si permites al Espíritu Santo guiar tus pasos, tus palabras, tus decisiones, descubrirás que no necesitas inventar valentía, solo, no caminar solo.
Así como Moisés miró atrás y vio un mar abierto donde solo veía amenaza, tú también podrás mirar y decir, no fui yo, sino el Espíritu del Señor quien venció el miedo en mí. Piénsalo, si Dios usó al inseguro Moisés para rescatar a todo un pueblo, sin duda puede vencer cualquier miedo que hoy te paralice. Y el mayor milagro es cuando, en lugar del miedo, habita una valentía tranquila, surgida desde alguien que todos juzgaban como el menos capaz. Es el Espíritu Santo actuando, y es para ti también. Gedeón, valentía nacida en el silencio del lagar. Quizá el mayor desafío del miedo no sea aquel visible en las grandes batallas, en el escenario iluminado de los reflectores, sino ese miedo diario, discreto, a veces casi imperceptible, que nos susurra cobardemente entre los bastidores del día común. Es el miedo que hace que sembremos sueños y cosechemos expectativas mínimas, miedo al fracaso, al no va a funcionar, al no soy nadie. Para tratar con ese temor que acecha cada rincón de la existencia, ninguna historia habla tan directamente al corazón como la de Gedeón. Imagina el escenario: Israel dominada, cultivos destruidos, familias escondidas en cuevas, un pueblo orgulloso ahora huyendo de miedo a los madianitas, saqueadores implacables que no dejan trigo, ni aceite, ni esperanza. Gedeón, hijo de Joás, no es un guerrero, es solo un joven intentando sobrevivir. Lo encontramos dentro de un lagar, no pisando uvas para vino como sería normal, sino limpiando trigo a escondidas, protegiendo la poca cosecha de los ojos voraces del enemigo. ¿Cuántas veces te has sentido en ese lugar, cosechando poco, soñando bajo, viviendo oculto de los riesgos para al menos no sufrir pérdidas mayores? De repente, la rutina gris es atravesada por una aparición del cielo. Un ángel del Señor se acerca y rompe todo el protocolo de la lógica. El Señor está contigo, varón valiente. Jueces 6:12. ¿Ironía? ¿Valiente? Gedeón ni se reconoce en ese adjetivo. Su miedo es tan grande como legítimo. No ve fuerzas, no ve salida, no vislumbra futuro. Objeta: «Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todos sus milagros?» B. 13. Es el tipo de pregunta que nace en las noches de insomnio, en los valles de nuestras grandes decepciones espirituales. ¿Qué eco profundo tienen esas palabras? ¿Quién no se ha sentido, incluso dentro de la iglesia, creyendo, esperando, pero desolado ante la ausencia del milagro? El miedo de volver a creer, de arriesgar esperanza, de salir herido otra vez. ¿Yo? ¿Cómo? Si soy el menor de mi casa, y mi familia es la menor en Israel. Jueces 6:15. El miedo no es solo al enemigo externo, es interno, hecho de comparaciones, de baja autoestima, de cicatrices que quedaron de palabras dichas mucho tiempo atrás. No puedes, nunca llegarás a ser alguien. Pero observa, Dios no juega el juego del miedo ni de la autodepreciación. El Señor no contradice ni borra el pasado, pero hace una promesa: ve con esta tu fuerza. B.14. Es en el mismo lugar de la inseguridad, del anonimato, del trabajo poco visible, donde la voz divina se instala y construye una nueva identidad. El Espíritu del Señor empieza a actuar suavemente en el lagar del alma. El miedo, ahora, se enfrenta a otro oponente, la presencia de Dios. La jornada de Gedeón comienza en el límite de la cobardía, pero termina al frente de un ejército. Y no es cualquier ejército. Dios reduce sus tropas de 1000 a 300 para que nadie se gloríe en la victoria. Dios no exige fuerza aparente, ni currículum de valentía, sino un corazón capaz de decir sí pese al miedo y dar cada paso, incluso cuando las piernas tiemblan. El Espíritu Santo es ese viento sobrenatural que sopla donde no hay lógica. Hace de cada fragilidad un pedestal para el poder que no viene del hombre. Tal vez eso mismo quiere tratar Dios en tu seguridad hoy.
tú que luchas para mantener las pocas cosechas lejos de los depredadores de este mundo, tú que llevas escondiendo tus decepciones, temores y angustias para no decepcionarte a ti ni a los demás. En el lagar secreto de tus días, Dios llega, llama fuerte a quien aprende a vencer el miedo por obediencia, no por ausencia de temor. El secreto no es extirpar todo miedo, sino levantarse igual, solo porque Dios dijo, «Ve, yo estoy contigo». Lo más increíble es que, después de muchas señales, Gedeón va. Aún vacilante necesita oír el sueño del enemigo, requiere confirmaciones, pero el Espíritu del Señor lo reviste. Jueces 6:34. No para hacerlo impávido por sí mismo, sino para obedecer, liderar y vencer con trompetas, antorchas y cántaros, las armas improbables del cielo. ¿Y tú? ¿Te has preguntado qué batallas podrías haber ganado si hubieras dado un paso más, aún con miedo, en la fuerza del Espíritu? El miedo nunca será más grande que el propósito de Dios. Siempre que decidas abrir la puerta del lagar, levantarte, salir al campo y ver que hay milagros reservados para quien se atreve a moverse con mariposas en el estómago. La valentía en mayúsculas puede parecer lejana, pero comienza exactamente con tu pequeño sí, ahora. Como Gedeón, puedes ser quien escuche, en lugar del lamento, la voz que dice, yo estoy contigo. Y descubrir en el viaje de lo ordinario a lo extraordinario, que el Espíritu Santo es el fiel guía de los miedos hacia la victoria, no solo para ti, sino para los que al ver tu camino encontrarán fuerza para salir de sus propios lagares. Así que mira a tu alrededor, observa el trigo, las luchas escondidas, las marcas del miedo. Allí, justamente allí, puede nacer la valentía si, como Gedeón, aprendes a creer más en la voz que te llama que en la voz que te paraliza. David, el espíritu que enseña a enfrentar gigantes. Hay escenarios en la vida donde el miedo no llega como un susurro nocturno, sino que ruge delante de nosotros como un gigante en campo abierto. Frente al desafío, aparece ese frío en la espalda, el sudor en las manos, la sensación de que somos demasiado pequeños para el problema que tenemos delante. ¿Quién no se ha sentido así en entrevistas de trabajo, exámenes, diagnósticos médicos, peleas en casa, noticias inesperadas o deudas que parecen imposibles de saldar? Todo parece un Goliat gritando que no eres nada, que serás destruido en medio del valle. Es ahí, en el contraste brutal entre nuestra pequeñez y la grandeza de los desafíos, donde la historia de David se convierte en fuente viva de valentía dada por el Espíritu Santo. David era el menor, el menos probable, el que ni siquiera fue invitado a la reunión familiar cuando Samuel fue a visitar a Isaí. Nadie pensó que allí estaría el futuro rey. David aprendió desde temprano a lidiar con miedos silenciosos, cuidando ovejas, enfrentando la soledad de la noche, escuchando sonidos amenazadores en los bosques y peñascos. Quizá tú conozcas bien estas batallas silenciosas, las que libras solo y nadie ve, las lágrimas que caen solo en la almohada, la preocupación guardada en el pecho para no angustiar a la familia. La verdad es que, en cada pelea pequeña, David fue forjando un corazón dependiente de Dios. No era alguien sin miedo, era vulnerable, sincero y sobre todo sensible a la voz y la presencia del Espíritu de Dios. El secreto no era confiar en sí mismo, sino aprender a oír y obedecer a un Dios que no abandona a sus hijos. Cuando Israel se estremeció frente a Goliat, David fue el único que vio algo más allá de la amenaza. ¿Cómo explicar esa diferencia? El Espíritu Santo. Mientras todos solo escuchaban los insultos del gigante y sentían que sus propios miedos crecían, David buscaba argumentos en la memoria de encuentros pasados con el Señor. El Dios que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Primera Samuel 17:37. Mira tu historia. ¿Qué liberaciones ya has experimentado?
pero por causa del miedo has olvidado. ¿Qué pruebas superaste? ¿Qué lágrimas fueron secadas? ¿Qué noches Dios convirtió en mañana? El mismo espíritu que sostuvo a David hoy está al alcance de todo corazón quebrantado. En la escena clásica, David rechaza las armaduras humanas, elige 5 piedras y una honda, y se pone cara a cara con el miedo que todos evitaban. ¿Has notado que, en tus días más difíciles, el arma que Dios te da no es siempre la que el mundo sugiere? Puede ser solo una oración sencilla, una alabanza tímida, una pequeña decisión de no entregarse a la ansiedad. Pero lo que hace la diferencia no es el tamaño de la piedra o de la honda, sino el espíritu que guía la mano. El enfrentamiento con Goliat no es solo la historia de una valentía infantil, es una lección sobre un coraje fruto de una relación íntima con Dios. David ve al gigante y en vez de aceptar las amenazas, declara: «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos». 1 Samuel 17:45. El nombre, la palabra, el verbo liberado no son amuletos mágicos, sino declaraciones conectadas a la fe extraída de encuentros con el Espíritu Santo. Enfrentar un gigante natural con palabras espirituales es una osadía que abre paso al imposible. Mira, el miedo solo se vence cuando las palabras de miedo ceden espacio a palabras de fe. El Espíritu Santo es quien te recuerda las promesas, quien trae a la memoria las victorias pasadas cuando todo alrededor se oscurece. Es Él quien, cuando no sabes ni cómo orar, intercede con gemidos indecibles. Él susurra: «No temas, soy yo», cuando el corazón oscila y se debilita. Hay sí, un lugar secreto de valentía para quien conoce y busca la amistad del Espíritu de Dios. No ignores tampoco, David no venció a Goliat por arte de magia. Lo venció en el anonimato, en las pequeñas decisiones, en la fidelidad diaria. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando nadie te mira? ¿Qué declaras sobre ti cada día al verte al espejo? ¿Cómo hablas sobre tu familia, tus hijos, tu futuro? El Espíritu quiere hacer de tu boca un altar y no una cueva de autoboicot. Quiere sacar cada palabra de derrota y sembrar esperanza viva hasta que, delante de cualquier gigante, puedas declarar: «En el nombre del Señor voy». Y aquí va una petición importante. Si este mensaje habló a tu corazón y te dio fuerzas para enfrentar a tus gigantes, dale me gusta a este video y suscríbete al canal Centinela de la Luz. Tu simple acto de hacer clic ayuda a que la palabra llegue a más vidas, a más corazones atemorizados que necesitan descubrir este secreto supremo. No es por fuerza ni por habilidad, sino por el Espíritu de Dios que ocurren las mayores victorias. Por tanto, hermano, hermana, el desafío es simple y profundo. Permite que el Espíritu te guíe en las pequeñas y grandes batallas. No huyas del valle, no adules a tus gigantes con palabras de derrota. Declara vida, declara fe, declara las promesas. El Espíritu que estuvo con David es el mismo que quiere actuar hoy y siempre en tu historia. Búscalo, escúchalo, enfrenta tus miedos no con tus fuerzas, sino confiando en quien camina contigo en los campos, en los valles, en los desiertos y aún ante los mayores desafíos. El gigante caerá, el nombre del Señor será glorificado, y tú, fortalecido por el Espíritu, nunca más serás rehén del miedo, sino testigo vivo del poder de Dios. Pedro, el miedo que hunde y la mano que restaura. En el mar de la vida hay noches en que todo parece calmo, y también hay tormentas que llegan sin avisar, tomándonos desprevenidos incluso cuando creemos estar maduros en la fe. Navegar es necesario, pero la noche oscura, los vientos contrarios y las aguas agitadas despiertan ese miedo que paraliza hasta al más valiente. Es exactamente en ese ambiente donde encontramos a Pedro, el discípulo impulsivo, sincero y tantas veces retrato de las contradicciones humanas entre valentía y temor. Su historia en el lago de Genesaret
es la del miedo que hunde, pero merece ser recordada por el espíritu que extiende la mano cuando toda autoconfianza naufraga. La escena es conocida. Después de un día increíble de milagros, Jesús obliga a los discípulos a embarcarse y cruzar el lago, mientras Él despide a la multitud y sube al monte a orar. La madrugada es dura. Los discípulos, exhaustos, reman contra un viento inclemente. Muchos hemos pasado madrugadas parecidas, rumiando problemas, luchando contra fuerzas que parecen mayores que nuestra fe. El miedo en esos momentos se agiganta. ¿Aguantará el barco? ¿Tendré fuerzas para remar hasta el amanecer? Son preguntas que quizás ya has gritado en silencio. De repente, entre las 3 y 6 de la mañana, cuando todo parece a punto de colapsar, Jesús aparece caminando sobre las aguas. Los discípulos ven lo inesperado y en vez de alegría se aterrorizan, creen que es un fantasma. El miedo distorsiona la realidad, agranda gigantes, inventa monstruos donde hay milagros. ¿Cuántas veces tampoco reconocemos a Jesús en la tormenta? ¿Cuántas soluciones divinas nos asustan porque nuestra mente esperaba algo distinto? Pero Pedro, siempre Pedro, destaca. Entre la duda y el deseo, lanza una petición. Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Mateo 14:28. Jesús, con serenidad propia de quien conoce el viento y las olas, responde, ven. Y Pedro salta del barco. Sí, comienza a caminar sobre las aguas. Pocos seres humanos han vivido ese milagro, ese romper las leyes de lo posible, guiado no por la lógica, sino por el llamado sobrenatural. Pero, como tantas veces en nuestra caminata, el miedo regresa. Pedro siente el viento, nota el vaivén, repara en los ojos de los demás discípulos y empieza a hundirse. Así es el miedo. Llega después de haber dado un paso de fe, sutilmente, minando el milagro que ya había comenzado. El rostro de Pedro, que antes era símbolo de osadía, ahora refleja pánico. Él grita, «Señor, sálvame». Y entonces Jesús lo agarra de inmediato. Presta atención. Jesús no le dice a Pedro que ha fracasado completamente, no lo manda de vuelta al barco para escarnio de los demás. El maestro pregunta, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?», y lo saca del agua. El Espíritu Santo aquí nos muestra algo clave. No es la ausencia de miedo lo que define a los valientes, sino la prontitud de clamar por ayuda, el reconocimiento humilde de que, aunque la fe oscile, la mano de Jesús jamás tiembla. Este pasaje es un espejo de nuestra vida. ¿Cuántas veces comenzaste bien un proyecto, una relación, un sueño, un ayuno, una promesa, y al notar la fuerza del viento, las dificultades, los comentarios ajenos, el miedo te hizo hundirte? ¿Cuántas noches te pusiste la valentía solo para, después, sentir el corazón enfriarse frente a los desafíos? ¿Y cuántos naufragios pudiste haber evitado si, en ese mismo instante, hubieras clamado, «Señor, sálvame»? Lo más importante, el Espíritu Santo es quien interrumpe nuestra caída, quien nos hace mirar la mano extendida de Jesús y salir, aunque empapados de dudas, pero ahora restaurados, para cruzar hasta el otro lado. El miedo siempre intentará hacernos olvidar lo que el Espíritu de Dios ya comenzó en nosotros, desviando la mirada del Salvador hacia el peligro, de la promesa a la circunstancia. Pedro se hundió no porque Jesús fallara o porque el agua cambiara, sino porque dejó que el miedo ocupara el espacio de la certeza en su corazón. Sin embargo, incluso en esos momentos de fracaso, la presencia de Jesús es salvación, no condena. El Espíritu Santo nos enseña a través de Pedro que cada caída puede ser preludio de una restauración aún mayor. Después de esa travesía, Pedro será quien predique ante multitudes, desafíe prisiones, entregue su vida por el Evangelio. El miedo, vencido y entregado, vuelto experiencia y fe remembrada, transforma cobardes en valientes, débiles en rocas apostólicas. Tu historia puede ser similar. Quizás
Comenzaste bien una etapa y en algún momento sentiste que todo se desmoronaba. El secreto no está en nunca temer, sino en nunca dejar de clamar. El mismo espíritu que sopló valentía en Pedro está listo para tomar tu mano, levantarte de las aguas y llevarte con paso firme al lado seguro. El miedo no necesita tener la última palabra. Puede ser el inicio de una oración que trae ayuda y termina con el milagro de Jesús sosteniéndote para atravesar todo lo que parecía imposible. Si hoy las aguas siguen agitadas, vuelve a poner la mirada en Jesús. Clama mientras te hundes si es necesario, pero solo no permanezcas callado, porque en la noche más oscura, en el viento más ansioso y en la duda más cruel, de la mano del Señor, extendida y fiel, nace la seguridad de quien camina por el Espíritu y vence el miedo, paso a paso, mar adentro. Josué, tomando posesión a pesar del miedo. Cada mañana, al despertar, enfrentamos batallas invisibles que involucran coraje y miedo. A veces es encontrar fuerza para luchar por la familia, otras, coraje para comenzar de nuevo, para decir te amo, para perdonar o simplemente para no rendirse en los días que parecen imposibles. Si sientes que el miedo intenta paralizarte ante cada nuevo desafío, debes saber que Josué, el sucesor de Moisés, conoce el peso de esa sensación como pocos. La historia de Josué es una lección viva sobre el miedo frente a lo nuevo y sobre cómo por medio del Espíritu de Dios es posible transformar ansiedad en fe, vacilación en pasos firmes, debilidad en victoria. Después de la muerte de Moisés, Josué recibe la misión imposible: conducir a todo un pueblo que durante décadas vagó por el desierto a la ansiada tierra prometida. Pero antes de experimentar la leche y la miel, habría que enfrentarse a los muros de Jericó, guerras, gigantes y ciudades amuralladas. El pueblo estaba inseguro y Josué, ante todo esto, sintió un miedo legítimo. Era necesario liderar cuando todos dependían de él. La Biblia no oculta ese temor genuino. Dios no niega la limitación humana de Josué. Al contrario, repite muchas veces, resonando en los versos de Josué 1, «¿No te lo he ordenado yo? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué 1:9. Observa la pedagogía divina. En vez de concesiones fáciles al miedo, Él ofrece a Josué una promesa de compañía. No un plan militar revolucionario ni garantías absolutas, sino una presencia inamovible. Ahora imagina tu rutina. Te encuentras al borde de una nueva etapa, una transición, una tierra prometida particular. Puede ser un diploma, un nuevo empleo, un matrimonio, la llegada de un hijo, un proyecto audaz. Los gigantes modernos pueden ser de distintas formas: deudas, crisis emocionales, traumas, abandono, diagnósticos médicos, soledad, luto, comparación con personas que parecen siempre más capaces. El miedo susurra: ¿y si no eres suficiente? Aquí es donde actúa el Espíritu Santo. Él no elimina mágicamente todos los obstáculos, pero intensifica en ti la certeza de que su presencia es suficiente para cruzar cualquier territorio desconocido. Josué se llena del Espíritu, y el coraje no significa ausencia de miedo, sino avanzar a pesar de él. Ante Jericó no hay un despliegue militar, sino el sonido de trompetas, el silencio de la disciplina y el paso de cada israelita que, aún con miedo, camina en obediencia. El Espíritu Santo desarma las armas del mundo y utiliza caminos casi poéticos para superar el racionalismo del miedo. 7 vueltas alrededor de los muros, 7 días de espera, un grito final de fe. A los ojos humanos parece una locura, pero cada locura vivida bajo la guía del Espíritu se convierte en milagro. Tus propios días pueden parecer girar en círculos como el pueblo rodeando Jericó. Puedes haber invertido por años todas tus fuerzas en derribar los mismos muros y nada ha cambiado.
Pero cuando el mandato es divino, cuando el paso es en el tiempo del Espíritu, los muros caen no por el tamaño del ejército, sino por el poder liberado de la obediencia radical. No era por los gritos del pueblo, era por el grito de fe, dirigido y lleno del Espíritu. En el camino Josué enfrenta crisis, traiciones en el campamento, el miedo vuelve tras la derrota en Jai, pero él no oculta la humanidad de esos fracasos. Pregunta, llora, interroga a Dios, escucha y se levanta para intentarlo de nuevo. El Espíritu Santo que estuvo con Josué está también listo para sostener cada paso que necesitas dar después de fracasos y pérdidas. El secreto no es no fallar nunca, sino nunca dejar de escuchar y obedecer al Espíritu, incluso cuando parece imposible revertir la caída. Al final de la vida, tras guerras, conquistas y testimonios, Josué se detiene ante el pueblo, ya anciano y experimentado, y pronuncia un desafío que resuena como un himno para cada generación. Escogeos hoy a quién serviréis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. El coraje final no está en aplastar a todos los enemigos, sino en persistir con fidelidad en cada estación, en confiar hasta el final en la presencia de quien nunca abandona. Cuando el miedo venga contra ti, recuerda, el secreto no es eliminarlo totalmente, sino no dejar que Él decida tus pasos. El mismo espíritu que estuvo con Josué es tu espíritu hoy, para transformar vacilación en osadía, fracasos en nuevos intentos, miedo en celebración de la victoria del Señor. Involúcrate, escucha, alinea tus decisiones y espera. Sigue marchando, aunque no tengas todas las respuestas, porque el Dios que derribó Jericó puede hacer lo imposible por ti también. Y aprovecha este momento para suscribirte al canal Centinela de la Luz. Al hacerlo, fortaleces tu caminar espiritual, te unes a una comunidad que busca, aprende y vence unida. Además, así te aseguras de recibir siempre nuevos mensajes, estudios y reflexiones que te inspirarán a vencer el miedo y crecer más en la presencia del Espíritu Santo. No te quedes fuera de esta corriente de fe y valentía. Tu victoria puede comenzar hoy con un simple paso de fe. Elías, silencio, vulnerabilidad y la voz del Espíritu en el miedo. En algunos momentos de la vida, el miedo llega sin pedir permiso y se instala donde antes había valentía. Tú, que hasta entonces caminabas firme y confiado, eres sorprendido por una noticia inesperada, una traición, un cansancio acumulado. Las fuerzas te abandonan, la visión se nubla y lo que queda es solo el deseo de no tener que enfrentar otro día. Si alguna vez estuviste, o estás ahora, en ese lugar, debes saber que Elías, el profeta valiente del Antiguo Testamento, también conoció ese valle oscuro. Y es ahí donde aprendemos cómo el Espíritu Santo puede transformar la vulnerabilidad en un nuevo aliento, trayendo a la luz el valor que habita en cada corazón. Elías era profeta en un tiempo de profunda crisis espiritual en Israel. Había enfrentado al rey Acab, desafiado a la idolatría, y con una fe capaz de hacer caer fuego del cielo, expuso a los profetas de Baal y restauró el altar del Señor. Tras una victoria extraordinaria, Elías experimenta algo familiar para muchos de nosotros. Después del pico, un miedo profundo. Jezabel, la reina, jura venganza, y Elías, que era símbolo de coraje, huye al desierto, solo, pidiéndole a Dios la muerte. Ya basta, Señor, quítame la vida. Primeros Reyes 19:4. Esta vulnerabilidad es notable. ¿Cuántas veces la presión, las exigencias, los gigantes cotidianos pesan tanto que la conquista pasada se vuelve solo un recuerdo y lo único que queremos es salir de escena? El miedo no siempre es falta de fe. Muchas veces es el agotamiento de quien ya ha luchado mucho. Elías se acuesta bajo un enebro, símbolo de cansancio y límite. Quizá hayas vivido noches así, en el suelo de tu habitación, sin ganas ni de levantarte,
preguntando si Dios aún se preocupa, si queda futuro para alguien como tú. Es en ese suelo donde el Espíritu Santo se hace presente. Un ángel toca a Elías y le dice: levántate y come, porque el camino será muy largo. Primera Reyes 19:7. Nada de reproches, solo cuidado. El profeta es alimentado, se le permite descansar y al despertar recibe nuevo sustento. El Espíritu Santo actúa así. No exige rendimiento cuando estamos en el fondo. Provee sustento y hace nacer vida en medio del polvo del cansancio. Elías camina entonces 40 días y noches hasta el monte Horeb. Allí, aún inmerso en miedo y soledad, se queja: he sido muy celoso por el Señor, pero solo yo quedé, y ahora buscan quitarme la vida. Primera Reyes 19:10. Elías está cansado de luchar, tiene miedo de seguir, convencido de que está solo, como muchos sienten en su jornada. El miedo en esta etapa es soledad. El profeta no niega su temor, lo expone honestamente ante Dios. En ese momento, el Espíritu Santo guía a Elías a una experiencia crucial. No se manifiesta en terremotos, vientos o fuego. No grita. Y tras el fuego, un susurro suave y apacible. Primera Reyes 19:12. Es en ese silencio sutil donde el miedo empieza a desvanecerse. No son los fuegos artificiales los que cambian el alma, sino la voz delicada diciendo: estoy aquí, aún hay misión, aún hay esperanza, aún hay otros caminando contigo. El Espíritu Santo es esa presencia sutil, voz que calma, renueva el ánimo, muestra que no estamos y nunca estuvimos solos, incluso cuando la voz del miedo es más fuerte que todas las otras. Elías recibe de Dios una nueva dirección, vislumbra que todavía quedan profetas fieles en Israel y se levanta para ungir reyes y discipular a Eliseo, su sucesor. El coraje no regresa con gritos, viene con instrucciones, compañía y una revelación clara de que el futuro y la misión siguen presentes. El Espíritu Santo actúa con delicadeza, respeta límites, capacita y devuelve al camino incluso a quienes creían estar fuera de él. Quizá tu corazón esté en uno de esos desiertos como el de Elías. Puede ser el miedo al futuro, el cansancio de luchar solo, las marcas de las derrotas o el eco de amenazas. El Espíritu Santo te llama a descansar, a oír la voz sutil en tu interior, a comer de las provisiones que Él preparó y a levantarte para un nuevo ciclo. El miedo puede paralizar, pero el soplo del Espíritu siempre es renovación de esperanza, nunca condenación. No temas al silencio ni a la vulnerabilidad. Si como Elías tienes valor para exponer tu miedo ante Dios, para abrirte al cuidado que viene de Él, tendrás la sorpresa de descubrir cuánto el Espíritu es especialista en renovar corazones, restaurar visiones y hacer surgir coraje donde solo había agotamiento y huida. A veces, el mayor milagro no es la ausencia de miedo, sino caminar con Él, sostenido por esa voz suave, potente y amorosa que te recuerda: el camino no ha terminado. Hay un nuevo rumbo y no estás solo. Levántate. El pan está listo, la presencia es dulce y el Espíritu es fiel para guiar cada paso. Como Elías, descubre que en los desiertos no solo sobrevives, aprendes el secreto de los que vencen el miedo. Oír y obedecer la voz del Espíritu, incluso cuando todo lo demás parece vacío. En la mayor vulnerabilidad, Él es tu fuerza, tu renovación, tu valentía silenciosa. Felipe y el eunuco. Cuando el Espíritu Santo es tu guía diariamente, la vida nos pone en encrucijadas. Decisiones grandes, elecciones pequeñas, preguntas silenciosas. ¿Qué camino debo seguir? Es hora de cambiar de rumbo. ¿Debo esperar o avanzar? No siempre hay señales claras. A veces todo lo que sentimos es inseguridad, el temor de errar, la ansiedad de perder oportunidades. Hay en todo esto un deseo secreto de no estar solos en el camino, de tener un guía, alguien que conozca el rumbo, alguien que vea más allá del presente.
He aquí uno de los secretos más transformadores sobre el Espíritu Santo. Debemos verlo no como una mera energía o fuerza distante, sino como una persona, un amigo, un consejero íntimo y un guía sensible, incluso en lo ordinario de la vida. En el libro de Hechos encontramos a Felipe, un siervo dedicado que, como tantos, podría haberse quedado cómodo en la rutina y sus propios planes. Había participado en el gran mover de Dios en Samaria, con multitudes, escuchando el Evangelio y milagros sucediendo por todas partes. Pero entonces sucede lo inesperado. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: «Levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Hechos 8:26. Imagínate en su lugar, siendo usado donde multitudes te reciben, viendo resultados concretos, las expectativas superadas. De repente, la dirección del Espíritu es hacia un camino solitario, sin gente, sin escenario, sin garantías. ¿Cuántos no hemos pasado por cambios abruptos, puertas que se cierran, finales de ciclos que nos dejan inquietos o asustados? El miedo a lo desconocido, el temor de desperdiciar energía o la sensación de retroceder son reales. En esos momentos, el Espíritu Santo no solo motiva, sino que te guía. Es quien conoce el mapa completo mientras tú solo ves un pequeño tramo. Felipe obedece. Y allí se despliega el milagro común. Se levantó y fue. En el camino encuentra a un hombre extranjero, eunuco, funcionario de la reina Candace, que lee Isaías sin entender. El Espíritu le dice a Felipe: «Acércate y júntate a ese carro». Hechos 8:29. El Espíritu no solo abre puertas, sino que da pasos, detalla encuentros, te pone en el lugar y momento exacto con las personas indicadas. Mientras muchos esperan señales espectaculares, el Espíritu actúa en lo sencillo y transforma desvíos en destinos. Esta experiencia es para ti. ¿Cuántas veces Dios ya te susurró algo en el corazón? Cambia de dirección, busca a alguien, perdona primero, sal de tu zona de confort, invierte en una conversación, acepta lo inesperado. El miedo a perder el tiempo, a errar, paraliza. Pero cuando ves al Espíritu como persona, como alguien interesado y comprometido con tu bienestar, comienzas a notar que no estás solo, no caminas a ciegas por la vida. Todos los días el Espíritu enseña, alerta, consuela y pide permiso para guiarte. No siempre con señales en el cielo, pero sin lugar a dudas, con señales en tu interior. Felipe se acerca al carro del eunuco y ve que está leyendo las Escrituras. ¿Entiendes lo que lees?, pregunta. El hombre responde: «¿Cómo podré, si nadie me lo explica?». El Espíritu como guía une preguntas con respuestas, hambre con pan, dudas con quien puede enseñar. ¿Cuántas veces alguien de tu trabajo, escuela, familia es ese carro pasando? Una súplica en la mirada, una confidencia entre la rutina, y tú, por miedo a entrometerte o equivocarte, pierdes la invitación del Espíritu para ser el puente de la esperanza en ese instante. Felipe se sienta con el eunuco, le explica, le habla de Jesús, y al ver agua en el desierto, el hombre pide ser bautizado. Mira, el Espíritu no llevó a Felipe al escenario, sino a un solo hombre, cuya experiencia de fe cambiaría la historia de un pueblo entero en Etiopía. El Espíritu Santo se interesa por multitudes, pero jamás desprecia un alma en el desierto, una vida en búsqueda. Nos usa, como usó a Felipe, para responder inquietudes y muchas veces convertir lo ordinario en extraordinario. Y cuando ocurre el bautismo, el texto dice que el Espíritu arrebató a Felipe, llevándolo a otro lugar, sin gritos, sin elogios, sin reflectores. El Espíritu es mensajero, guía, amigo, y su dirección nunca es fin. El eunuco prosiguió, alegrándose, mientras Felipe predicaba en Azoto y otras ciudades, llevado por el viento del Espíritu. En la rutina de la vida puede parecer extraño soltar el control, dejarse guiar, renunciar al resultado final.
Pero cuán transformador es percibir que cuando dejamos de luchar solos o de seguir solo nuestro plan, el Espíritu conduce el alma hacia caminos de alegría y propósito real. En tu día a día, ¿quién está siendo tu brújula? ¿Ya has abierto tu oído para percibir las sugerencias, consejos e invitaciones del Espíritu en las pequeñas encrucijadas diarias? El miedo puede impedirnos obedecer a tiempo, salir de lo común, acercarnos a quien sufre, decir sí a la misión invisible. Pero la voz del Espíritu siempre es de ánimo, verdad, consuelo y dirección segura. Él es persona, se entristece, se alegra, sonríe, espera, enseña, quiere comunión más que solo solución de problemas. Dejarse guiar por el Espíritu es aceptar que los mejores viajes pueden empezar en desiertos, que los mayores milagros pueden parecer simples desvíos y que lo extraordinario puede ocurrir donde solo vemos rutina o riesgo. Así como Felipe, eres invitado a escuchar, confiar, salir de tu lugar de comodidad, ser respuesta en la vida de alguien y, sobre todo, aprender que con el Espíritu Santo nunca caminas solo. Él es amigo, maestro, mensajero, guía. Que tu voz, guiada por el Espíritu, sea el coraje para vencer el miedo, y a través de ella encuentres propósito en cada paso, incluso atravesando los desiertos de la vida. Al observar esta jornada de Felipe, date cuenta, no fueron grandes trofeos ni multitudes lo que definió su momento, sino la sensibilidad de escuchar y obedecer la voz del Espíritu en un camino que, a los ojos humanos, parecía insignificante. Quizás para ti, el mayor desafío hoy no sea enfrentar multitudes, sino detenerte por alguien a tu alrededor. No sea predicar a naciones, sino escuchar con atención una necesidad, una pregunta, un dolor que cruza tu camino. El Espíritu Santo sigue siendo ese amigo cercano, ese consejero listo para transformar cada trayecto monótono en oportunidad de fe, consuelo y milagros personales. Pregúntate, ¿cuántas veces, por causa del miedo, al juicio, al rechazo, a las consecuencias, te has quedado callado ante una necesidad, has dejado de seguir una intuición, has sofocado ese suave susurro en tu interior que decía, ve, acércate, di una palabra de paz? El secreto es que el Espíritu Santo no grita, Él susurra. A veces, el paso más poderoso de tu vida puede ser el más sencillo. Salir de tu camino para entrar al camino de otro, sentarte al lado, escuchar, compartir la poca luz que tienes en ese día. Y de repente, toda una realidad se inunda de agua viva. Esa misma presencia que guió a Felipe por desiertos y lo desconocido está disponible para acompañarte y capacitarte, no con garantías humanas, sino con la convicción y la paz que solo el Espíritu puede dar. Permítete conversar con Él. Abre espacio para que su voz sea más alta que tus preocupaciones. El sí que le des a la dirección del Espíritu puede ser la respuesta de oración que alguien a tu lado pidió llorando. Puede ser el inicio de una nueva historia, no solo para el otro, sino también para ti. Al final de este bloque, quiero invitarte a dejar en los comentarios tu disposición para ser guiado por Dios. Escribe, Espíritu Santo, guía mis pasos. Que sea una declaración breve pero sincera y que sirva como punto de partida para cada mañana. Una invitación para que tu desierto se convierta en camino de milagro, para que cada propósito de Él se cumpla en tu vida, un paso a la vez. Pablo, el espíritu que hace de un débil un guerrero. Hay momentos en la vida en los que el miedo no es una bestia exterior, sino un pensamiento sutil que crece por dentro. No son solo amenazas externas, son limitaciones, traumas, el peso de la responsabilidad, la preocupación por el futuro, la angustia ante el fracaso. ¿Alguna vez sentiste miedo de no soportar el dolor? ¿De no poder con tu llamado? ¿De no lograr resistir lo que la vida te impuso?
El apóstol Pablo, gigante de la fe, es, por encima de todo, un ejemplo de cómo el Espíritu Santo transforma la debilidad interior en fuerza sobrenatural y deposita coraje donde antes solo había temblor. Pablo experimentó casi todos los tipos de miedo: persecución, rechazo, injusticia, cansancio, soledad, preocupación por las iglesias, amenazas de muerte, dificultades financieras, enfermedades físicas, fraudes y mentiras a su alrededor. A ojos humanos, todo sería motivo para retroceder, pero cuanto mayor era el miedo, más se aferraba Pablo al Espíritu Santo para no sucumbir al desánimo y la parálisis. Lee sus cartas y notarás no la autoconfianza de alguien inmune al miedo, sino la dependencia humilde de quien tuvo que aprender a vivir de una manera nueva. En 2 Corintios 12, Pablo confiesa una espina en la carne, un problema aparentemente incurable, que lo humillaba y limitaba. Ora 3 veces para ser libre de eso, y Dios le responde que no. En vez de quitarle el motivo del miedo, el Señor le revela un secreto. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Fíjate, este es el mayor desafío para nuestro orgullo. Aceptar que muchas veces vencer el miedo no consiste en hacernos invencibles, sino en dejar espacio para que el poder del Espíritu actúe donde somos frágiles. Pablo aprende y debe experimentar que es precisamente en la limitación, en la angustia, en sentirse pequeño e incapaz, donde el Espíritu Santo más se revela, siendo consuelo, fuerza, dirección y coraje constante. El gran giro en la vida de Pablo sucede en el camino a Damasco, donde, lleno de celo ciego, perseguía cristianos. El miedo por la reputación del fariseo era combustible viejo, pero al encontrar a Jesús, Hechos 9, todo cambia. El Espíritu Santo lo transforma de perseguidor en perseguido, de orgulloso en humilde, de autosuficiente en dependiente de la gracia. A partir de ahí, Pablo enfrenta grandes miedos: cárceles, naufragios, apedreamientos, noches oscuras y desesperadas, sin perder nunca de vista el llamado del Espíritu. ¿Cómo hacía para no entregarse a la ansiedad o la desesperanza? Creía, confiaba y buscaba comunión con el Espíritu. El apóstol no se avergonzaba de pedir oraciones, de mostrarse vulnerable, de admitir el miedo, y por eso mismo Dios lo llenaba de coraje. Escribe: «No recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre». Romanos 8:15. El Espíritu Santo es la voz que nos recuerda nuestra filiación, que no somos huérfanos ni prófugos, y que tenemos autoridad para llamar al Creador Papá. El miedo pierde fuerza cuando la convicción de la presencia paterna del Espíritu llena el corazón. Además, Pablo aprendió a actualizar su discurso cada día. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No es puedo solo, sino con Él. Incluso preso, abandonado, experimenta gozo verdadero. Alegraos siempre en el Señor. Perdón generoso, humildad para reconocer límites y el coraje de no detenerse en el miedo, sino atravesar cada desierto sabiendo que no camina solo. ¿Te sientes reflejado en este escenario? Angustiado por presiones, inseguro ante responsabilidades, tentado a frenar por sentirte insuficiente, tentado a derrumbarte por miedo al futuro. El secreto de Pablo es el secreto del Espíritu: admitir que no puedes todo, pero todo lo puedes con Él. El miedo solo se supera cuando es confesado. La fuerza solo llega cuando la debilidad es entregada al Espíritu. A veces no vencerás el miedo eliminando el problema, sino conquistando valentía y aliento en la presencia de un amigo que jamás abandona. El Espíritu no está lejos. Él susurra coraje cuando crees que no soportarás un día más. Te recuerda que ya sobreviviste noches peores que esta. Te enseña a reír de nuevo, a amar en medio del dolor, a servir sin tener todo resuelto. La trayectoria de Pablo es también una invitación para ti.
Cambia el espíritu de temor por el espíritu de filiación. Canta, ora, llora, proclama esperanza, reclama menos y depende más del Consolador, guía, amigo, reserva de paz. No vencerás solo, pero no tienes que hacerlo. No aceptes otro patrón de victoria, huye del orgullo de la soledad y abraza al espíritu que vence contigo, te restaura y cruza todo a tu lado. Como Pablo, permítete ser débil donde Dios quiere ser fuerte y experimenta el coraje real, ese que solo existe en los brazos del Espíritu Santo. Deja que estas palabras resuenen en tu mente. El Espíritu Santo no es una energía vaga ni una presencia abstracta, sino un amigo constante y accesible, disponible para transformar la atmósfera del alma incluso cuando el miedo parece invadir todos los espacios. En los momentos de mayor fragilidad, es el Espíritu quien ofrece discernimiento, recuerda promesas, aleja mentiras del enemigo y susurra verdades que calman tempestades interiores. Mira las palabras reconfortantes de 2 Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo escribe esto a Timoteo, un joven lleno de responsabilidades e inseguridades. Observa, el miedo suele llegar disfrazado de prudencia o autoprotección, pero es el Espíritu quien revela la diferencia entre una cautela sabia y una parálisis nociva. El poder viene sobre ti cuando decides abrir espacio para que Dios actúe, incluso donde las emociones te dicen que retrocedas. Otra afirmación bíblica está en Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando el miedo silencia tu voz, cuando faltan palabras y fuerzas, el propio Espíritu entra en acción, trayendo oraciones que superan los límites humanos, generando consuelo y coraje sobrenaturales. Él intercede, levanta, reanima y muestra salidas donde solo veíamos callejones sin salida. El Espíritu Santo no trabaja solo, aislado, como un recurso que se activa únicamente en los cultos o en los momentos altos de la vida. Él es quien, en el día a día, trae a la memoria lo que Jesús dijo, promesas olvidadas, historias ya vividas, y revela que si el Señor fue fiel ayer, lo será también hoy. El miedo debilita nuestra memoria espiritual. El Espíritu la reaviva, como escribió Pablo. El mismo Espíritu da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. No es simple consuelo psicológico, sino la voz del cielo recordando tu identidad, tu valor y tu seguridad en los brazos del Padre. Quizá mires a tu alrededor y veas motivos de sobra para temer. Incertidumbres políticas, noticias cada vez más aterradoras, enfermedades, problemas financieros, inestabilidades emocionales, crisis relacionales. Todos tienen algo que podría justificar ansiedad. Pero justamente por eso, el llamado es a una vida guiada no por las noticias ni por opiniones o estadísticas, sino por el Espíritu. Pablo, preso y encadenado, logra escribir en Filipenses 4:6-7, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La paz que vence el miedo no se logra con esfuerzo propio, es fruto del Espíritu. Jesús, sabiendo el terror que los discípulos enfrentarían tras su partida, prometió: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Juan 14:16. El Espíritu no es solo un consuelo sentimental, sino aquel que capacita para enfrentar la vida, encarar desafíos, amar a quienes nos hieren, recomenzar tantas veces como sea necesario. El Espíritu Santo también es llamado Paráclito, el que está al lado, abogado, defensor, consejero.
Él te inspira, te instruye a no temer el futuro, a atravesar valles de sombra, a resistir la ira, el pánico, la desesperación. Cuando todos huyen, el Espíritu te hace permanecer, esperar, creer y ser sal en un mundo de incredulidad y miedo. En Hechos, vemos la transformación de los discípulos, antes llenos de miedo, encerrados tras la muerte de Jesús, volviéndose intrépidos y osados al recibir el Espíritu. Predican con las puertas abiertas, desafían autoridades, soportan persecuciones diciendo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. ¿Qué cambió? No fue la ausencia del riesgo, sino la certeza de la presencia. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. El Espíritu entonces provee lo que el miedo nos quita: memoria de los hechos de Dios, sabiduría para discernir lo que no merece energía, fuerza para actuar sin tener todas las certezas, amistad que no abandona. También produce en nosotros frutos prácticos: amor, paz, paciencia, dominio propio. Gálatas 5:22-23. Los mismos medicamentos espirituales contra el miedo crónico que quiere dominar nuestra generación ansiosa. Por tanto, la gran respuesta bíblica al miedo nunca es el aislamiento ni la autoprotección, sino la entrega, la confianza, la oración y la comunión continua con el Espíritu. Él te empuja fuera de las cavernas, te acompaña en el valle, te susurra esperanza en la incertidumbre y te levanta tantas veces como sea necesario. Con Él puedes pasar por todo. No significa nunca sentir miedo, pero sí no vivir prisionero de Él. Cada vez que el miedo toque tu puerta, lo vences con el Espíritu Santo, tu amigo, consejero, fuerza, guía y esperanza para hoy y siempre. Samuel. Escuchar la voz del Espíritu en medio de la inseguridad. En tiempos de confusión, tantas voces compiten dentro y fuera de nosotros. Ante cada nueva preocupación, hay consejos contradictorios, el murmullo del miedo, la opinión ajena, nuestros propios conflictos. ¿Debo actuar? ¿Espero o avanzo? ¿Esto es de Dios o solo imaginación? En medio de este enredo, aprender a discernir y escuchar la voz del Espíritu Santo es la clave, especialmente en los días en que el miedo grita y el corazón vacila. Para entender este proceso, ningún personaje bíblico ilustra tan bien el llamado, la sensibilidad y la escucha del Espíritu como Samuel. Samuel nace en tiempos de crisis y silencio espiritual. El pueblo de Israel estaba confundido. El liderazgo de Elí había fallado. La palabra de Dios era, como dice el texto, rara y las visiones no eran frecuentes. 1 Samuel 3:1. Ana, su madre, fue mujer de oración y promesa. Dedicó a su hijo al templo, donde crecía entre sacrificios y obligaciones, aprendiendo desde temprano sobre el servicio a Dios, pero en un ambiente donde la voz celestial parecía apagada. Una noche, cuando Samuel aún era niño, el Señor lo llama por su nombre. Él no lo reconoce de inmediato, corre hacia Elí, pensando que era el sacerdote quien lo llamaba. Esto se repite 3 veces, hasta que Elí se da cuenta. El Señor está llamando al muchacho y orienta a Samuel. Si él te llama de nuevo, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:9. Aquí está el secreto para oír al Espíritu Santo en medio del miedo y la confusión. Disposición para escuchar, humildad para comenzar de nuevo y una entrega sencilla. Heme aquí. En los momentos de incertidumbre, cuando parece no haber respuestas, el Espíritu Santo habla en un susurro interior, pidiendo silencio externo, paciencia, disponibilidad total, ausencia de prisa, espacio para que la presencia de Dios se sienta sin ruidos. Quizá este sea tu mayor desafío en el mundo moderno. Entre compromisos, preocupaciones y noticias, reservar minutos de quietud para, al igual que Samuel, solo decir: Señor, háblame. Es en ese espacio vulnerable donde el Espíritu habla, instruye, calma y prepara para temores mayores.
Samuel no recibió desde el inicio una palabra reconfortante. Su misión era ardua, dar un mensaje duro a Elí, un líder espiritual. El miedo apareció, pero el Espíritu lo preparó. No fue valentía humana, sino dirección divina, palabra por palabra, paso a paso, noche a noche. Piensa en tu vida cotidiana. ¿Cuántas decisiones importantes tomaste solo porque estabas inquieto, presionado, ansioso por resolver rápido, y después notaste que faltó escuchar la voz de Dios? No es pecado tener dudas, ni es señal de fe débil sentir miedo. El error es actuar sin haber escuchado. El Espíritu Santo, como con Samuel, desea visitarte en los momentos de silencio, sea durante la lectura de la palabra, en una oración sincera o incluso en el descanso de la madrugada. Habla con ternura, nunca con gritos opresivos, y cuanto mayor la ansiedad, más importante es cultivar la pausa, desacelerar, escuchar. Otro detalle importante: Samuel solo reconoció el llamado cuando Elí, un mentor experimentado, lo orientó. Esto muestra cómo el Espíritu también usa personas, líderes, amigos de la fe para confirmar, instruir, calmar y dar claridad a los días de indecisión. A veces resistimos el consejo, pensando que oír al Espíritu es solo nuestro. Pero Dios, en medio del miedo, frecuentemente nos rodea de voces sensibles al cielo. Alguien que dice: ora por esto, espera un poco más, lee este pasaje, busca paz antes de actuar. El Espíritu, como amigo y consejero, nunca obra apresurado. Guía con paz, no con presión ni confusión. Cuando aprendemos a responder como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha, algo se transforma dentro de nosotros. Tu oído espiritual se vuelve menos ansioso, más sensible. El miedo pierde fuerza cuando entras en la dinámica del diálogo, no del monólogo interior. Incluso si el llamado del Espíritu es para tareas difíciles, siempre hay gracia, un ánimo junto con la orden. Samuel se volvió gran profeta porque eligió ser primero oyente, y todo guerrero de la fe comienza escuchando, no gritando. Pregúntate: ¿cómo he buscado oír al Espíritu Santo frente a mis miedos? He dado espacio al silencio, he buscado discernimiento en oración, en la lectura bíblica, en consejos sabios, o simplemente he vivido corriendo, reaccionando a lo urgente, sin percibir el susurro del cielo entre los desafíos de cada día. Aprende con Samuel que la victoria sobre el miedo empieza cuando te detienes, silencias el corazón inquieto, te presentas vulnerable y de manera sencilla le ofreces a Dios tu escucha sincera. No hay don más valioso que ser guiado por el Espíritu. No hay arma más eficaz contra el miedo que esta certeza. He escuchado la voz del Señor. En el momento adecuado, en la escena adversa, la dirección vendrá, ya sea para actuar, esperar, retroceder o avanzar. El secreto de Samuel sigue resonando para todos los que quieren vencer el miedo con fe. En medio de la tormenta, el coraje de oír vale más que la prisa por actuar. El Espíritu Santo, tu mejor consejero, habla, y cuando Él habla, el miedo cede ante el llamado. Vivir en el Espíritu, el camino, para vencer el miedo de la carne. Vivir en este mundo acelerado es casi inevitablemente subir a una montaña rusa de emociones. Y el miedo, entre todas ellas, quizás sea el que más nos desorienta, limita y nos hace elegir atajos de autoprotección. Pero la promesa del Evangelio es otra. Dios no te llamó para una vida prisionera de los impulsos de la carne, de las voces de inseguridad o de las amenazas que se agrandan en tus pensamientos. Él ofreció una forma diferente de caminar, de decidir, de vencer, una vida guiada y sostenida por el Espíritu Santo. Pablo fue el gran maestro al revelarnos esa diferencia radical entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu.
Mira lo que dice en Romanos 8, 5, 6. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. El miedo es fruto de la carne porque está enraizado en las limitaciones humanas, en traumas, en experiencias pasadas, en cálculos racionales, en la búsqueda ansiosa de control y supervivencia a cualquier costo. Es natural, todo ser humano siente miedo, pero Cristo nos reveló otro camino. En el amor no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo. 1 Juan 4:18. Vivir en el Espíritu Santo es cultivar en uno un estilo de vida que depende menos de reaccionar a cada amenaza de las circunstancias y más de responder a los impulsos del Espíritu. Es confiar en la palabra cuando la mente vacila, es orar cuando el miedo crece, es experimentar incluso en medio del caos, esa paz descrita por Pablo en Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo entonces vivir en el Espíritu y no en la carne? Primero, hay que asumir nuestra total dependencia de Dios. Gálatas 5:16 da el mandato tan simple como práctico. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne. No es por fuerza de voluntad, ni por positivismo, ni por autoayuda. Solo el Espíritu puede sembrar en ti una nueva mentalidad, otro olor a hogar, otra clase de deseo. Él siembra el anhelo de lo alto, el deseo por las cosas de Dios, el coraje que la carne no puede producir. La segunda actitud es alimentarse de forma constante. Lectura de la palabra, oración, alabanza, comunión con otros creyentes. No se vence el miedo ni las obras de la carne con dieta restrictiva, sino por sustitución. Cuanto más llenamos el corazón de lo que viene de lo alto, menos espacio queda para el miedo, el control, la ansiedad. Y esto debe ser diario. Jesús enseñó, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Mateo 26:41. No subestimes tu dependencia. Decide cada mañana ser guiado, enseñado y recordado por el Espíritu. Él convence, consuela, disciplina, restaura y nunca nos abandona en medio de la lucha. Tercero, hay que estar atentos a los frutos. ¿Cómo sé si vivo más en el Espíritu que en la carne? Observa el termómetro descrito en Gálatas 5:22-23. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Examina tus reacciones en tiempos de presión espiritual, emocional y familiar. El miedo corroe estos frutos. El Espíritu los hace florecer incluso en ambientes adversos. No esperes que vivir en el Espíritu signifique una vida fácil. Es precisamente en los desiertos, los valles y las tormentas donde el Espíritu se muestra más fiel, más presente y más consolador. En 2 Timoteo 1:7, Pablo vuelve a reforzar, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si el miedo insiste en paralizarte, busca la presencia del Espíritu, pide ayuda, declara fe, reemplaza pensamientos ansiosos por promesas bíblicas, adora en el día malo, reparte palabras de esperanza. El Espíritu no solo remueve el miedo, lo reemplaza por poder, amor y dominio propio. Es en ese lugar de entrega donde experimentamos lo sobrenatural del coraje. El mundo de la carne puede gritar que no soportarás, que serás traicionado, que vas a perder. Pero el Espíritu siempre recuerda, eres hijo, estás seguro, protegido, eres objeto de la gracia y un instrumento de vida.
Por lo tanto, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Si este mensaje ha hablado a tu corazón y conoces a alguien rodeado de miedo, ansioso o necesitando descubrir la diferencia que el Espíritu puede hacer, comparte este video. Permite que la esperanza alimentada por el poder del Espíritu Santo llegue a más personas, a más hogares. Un simple gesto puede ser la semilla para que alguien cambie ansiedad por paz, miedo por valentía y soledad por vida abundante. Sé parte de esto. Sé canal del Espíritu también. Vivir en el Espíritu es caminar más allá de la carne, más allá del miedo. Es experimentar cada día que existe una voz más fuerte que la del pasado, una compañía más fiel que nuestro propio sentir y un poder más real que cualquier gigante. Con el Espíritu somos libres del miedo y por fin hijos en plena confianza. Al llegar al final de esta serie especial, mi corazón rebosa gratitud por tu compañía hasta aquí. Cada palabra, cada reflexión, cada momento vivido en este recorrido solo tuvo sentido porque tú permitiste y deseaste crecer, ser edificado y vencer, junto con nosotros, la barrera del miedo por la presencia viva del Espíritu Santo. Que las verdades compartidas ardan como llama en tu corazón, disipando sombras y fortaleciendo tu fe. Que el Espíritu Santo sea constantemente tu mejor amigo, tu guía en cada decisión, tu fortaleza en el día malo y el consuelo diario que te levanta, sin importar la situación. Independientemente de los gigantes que enfrentes o de los valles que tengas que cruzar, recuerda, no estás solo. El Espíritu de Dios es presencia constante, es cimiento seguro, es promesa de victoria para todos los que creen. Deseo que bendiciones abundantes inunden tu vida, tu casa, tu familia, y que la paz, el poder y el valor que provienen del Espíritu sean tu marca en todo tiempo. Mantente atento, porque pronto estaremos juntos en otro video, con nuevos mensajes y esperanza renovada, aquí en el canal Centinela de la Luz. No dejes de acompañar, compartir y vivir cada enseñanza. Tu historia está siendo escrita día a día por el Espíritu. Dios te bendiga ricamente. Paz, ánimo y mucha luz en tu camino. Nos vemos en los próximos videos.